es una capa que se diferencia por otras capas por tener una sustancia en mayor cantidad, lo que hace que Qué es lo el que momento contiene? ¿Qué es de, lo que contiene litofasis? ¿Por qué me dices relación entre litofasis y composición de las aguas? porque el agua al entrar a contacto con estas litofases provoca que se modifique químicamente. Ya, pero ¿qué es lo que saca de las litofasis? Mm, Cualquiera de ustedes, ¿qué es lo que extrae de las litofasis? Las sales o Las el... Sales. sales que están en las litofasis, por eso dices relación entre litofasis y composición. Se supone que si está disolviendo sales en las, si estamos hablando en el capítulo 2, porque están más lavadas las litofasis. Por eso es que las aguas superficiales contienen menos sustancias disueltas que las aguas subterráneas. Por eso hablamos de relación entre litofasis y composición, obvio. En las litofasis el agua va a solubilizar sales y va a poner o va a llevar en el seno del agua componentes químicos, de ahí que va a tener una composición, por eso dice relación entre litofasis y composición de las aguas. El agua en la naturaleza, voy a interpretar el título, el agua en la naturaleza se encuentra en solución, siempre disolviendo gases y sustancias de las litofasis, de las rocas. Y por eso es que me dice que vamos a estudiar la relación entre estas litofasis y la composición de las aguas. Adquiere una composición química el agua cuando entra en contacto con las litofasis de las rocas. ¿Por qué? Porque solubiliza gran cantidad de sales en la superficie al interior de la misma. Listo. Puede empezar ahora. Ya. Bueno, hoy vamos a empezar con el capítulo 3 que nos menciona que es el agua en la naturaleza, la relación entre litofases y la composición de las aguas. Ahora, el índice es de introducción, condiciones para la solubilización de las sales en la naturaleza, factores que intervienen en la solubilidad de las sales, mineralización de las aguas, fenómenos capaces de modificar la composición de un agua, fenómenos limitantes y referencias bibliográficas y de la web. Vamos a empezar con la introducción. Bueno, primeramente, ¿cómo vamos a hablar de cómo se encuentra el agua en la naturaleza? Se encuentra como solución, ¿no? Y está dividido Repite, ¿cómo se encuentra el agua en la naturaleza? Alemán. como solución. En solución o como solución, ahí está, usted lo ha dicho. Ya. Ahora, ¿cómo está dividido el agua en la naturaleza? Primeramente está dividido como agua salada y agua dulce. El agua salada sería de los mares y océanos, que estarían aproximadamente el 97%. Agua dulce como el 3%. Dentro del agua dulce tenemos agua subterránea, que está aproximadamente a un 30%. eh, Casquetes polares y glaciares, que está aproximadamente un 68,7%, y otros que serían de 0,9%, que sería como vapor de agua. Y también tenemos el agua superficial como 0,3%. Y en el agua superficial está conformada igual por lagos, pantanos y ríos. Los ríos en un 2%, pantanos en 11% y lagos un 87%. Ahora, para ver un poco más de la relación de litofacies, según la geología nos define que las litofacies es una subdivisión mapeable de una unidad estratigráfica que puede diferenciarse por sus fases, su mineralogía, granulometría y el ambiente depositacional que la generó. En pocas palabras, se puede decir que es una capa que se diferencia de otra capa por tener una sustancia en mayor cantidad que la otra. Tal como podemos observar aquí, se puede observar diferentes tipos de litofacies que lo va dividiendo. Ahora, el agua, ¿no? Al entrar en contacto con estas litofacies, modifica el agua químicamente. Y este comportamiento del agua provoca que genere redes de flujo. Ahora, bueno, como sabemos, ¿no? El agua es capaz de disolver bueno, numerosas sustancias bueno, es el mayor disolvente que se puede encontrar, ¿no? Ya que es capaz de disolver numerosas sustancias y en grandes cantidades. El agua, ¿cómo se llama esto?
El agua al entrar en contacto con la superficie, eh, bueno, reacciona con los minerales y bueno, los minerales del suelo y las rocas. Y bueno, ¿y qué componentes están disueltos en el agua? Ah, bueno, cuando pasa todo esto, están los sulfatos, los cloruros, bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio, óxido de calcio y óxido de magnesio. Ahora, en las aguas de superficie, bueno, suelen contener residuos domésticos, residuos industriales, que estos son vertidos al suelo y al agua superficial, afectando la calidad del agua. En las aguas subterráneas tenemos los pocos profundos. Bueno, contiene grandes cantidades de compuestos de nitrógeno y cloruros, que son provocados por los desechos humanos y los desechos animales, mientras que los pozos profundos, estas solo contienen minerales en disolución. Las aguas de mar contienen grandes cantidades de cloruro de sodio o sal. Bueno, también tiene otros compuestos disueltos en el mar. Todo esto es provocado por las impurezas procedentes de los ríos, tal como podemos observar aquí. Y el agua pura, bueno, en el agua de mar, el agua pura se evapora continuamente y el porcentaje de impurezas aumenta, lo que proporciona a las aguas del océano su carácter salino. Y eso sería todo, licenciada. Podría haberse explayado. Yo necesito fórmulas químicas, acá hijo. No, a ver, más atrás. Acá, sulfatos, cloruros, bicarbonato. Necesito la fórmula química para que ustedes puedan identificar. Cuando hacen un análisis de agua, no salen así. No sale así. El resultado de los análisis no está sulfatos, cloruros, está sulfatos, pero con fórmula química. Y es lo que ustedes tienen que aprender un poco a diferenciar. Lo mismo en la segunda vez, vaya pasando. No, esta no. Acá, ¿dónde están los componentes de los desechos humanos, de los desechos de animales? ¿Qué es lo que prácticamente estos aportan en las aguas, tanto superficiales o en las aguas subterráneas? Como usted dice, en pozos poco profundos, en pozos profundos. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? ¿Qué componentes es lo que en mayor cantidad podemos observar? A ver, un minutito, voy a ver. Puedes retirarlo nomás sus diapositivas. Estoy bien, licenciada. No concibo yo. Le hago la primera pregunta y no domina el tema. Y está relacionado con su tema. Tenemos que de una vez ya saber de que el agua en la naturaleza se encuentra en solución o en disolución, siempre disolviendo gases y sólidos o sustancias sólidas que están en el suelo o en la roca. Tres preguntas le he planteado en la primera. ¿Qué? Una nada. ¿Porcentaje de pureza en el agua de mar aumenta o disminuye?
Ah, mm, disminuye, licenciado, por lo que se evapora. Agua va a disminuir las impurezas. Estaba revisando y decía que, bueno, había una pregunta de por qué no se vuelve más salado de lo que está en el transcurso del tiempo. Y decía que era debido a lo que se evapora. El agua de mar. Bueno, lo que se A evapora en el ver, agua de a mar, ver, sí. a ver, Alemán. A ver, ¿qué es lo que se evapora? El agua, no. ¿Y qué es lo que queda? No, entonces quedaría las impurezas. ¿Qué es lo que se evapora? El agua. ¿Y qué es lo que queda? Mayor concentración, menor concentración de sales o de sustancias sólidas en el agua. Se queda mayor concentración de sustancias sólidas. ¿Y qué cree que podría ser el agua? Aumenta su salinidad, disminuye su salinidad. ¿Es más salada o no es más salada? Disminuye. Bueno, en, es que en diferentes partes es muy diferente. Bueno, es diferente porque en los polos ya es, Estamos hablando del mar. sí. No estoy hablando de aguas, regiones frías donde el agua está congelada. Estoy hablando del agua de Ujú. mar. Mi pregunta es esa. Aumenta entonces, licenciado. ¿Ya? Gracias, Alemán. ¿Quién es? Dice, no, no hay el segundo, pero yo me he ofrecido Ya a... por eso nomás ya le he dicho, Villegas, necesito estar a las 9 en punto para ir a la misa. Apúrese nomás ya si ya le he autorizado a usted. Estoy compartiendo. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciada. Hoy les voy a exponer el capítulo 3, Agua en la naturaleza, relación entre litofacies y composición de las aguas. Lo mismo para usted. ¿Cómo se encuentra el agua en la naturaleza? En solución. Cuando dice relación entre litofacies y composición, ¿a qué nos referimos? Bueno, está relacionando el agua que las contiene el terreno. Relación entre litofacies y composición, ¿qué significa? ¿Qué es composición, hija? Su estructura, ¿De qué estructura me está hablando? de las aguas. ¿Dónde tiene estructura las aguas? No es un edificio. Sí, bueno, en otras palabras. Cuando dice composición, ¿a qué me refiero? Bueno, su composición química, sus características. ¿Y cuáles son a qué se refiere cuando dices composición química? Bueno, sabemos, bueno, en el agua se disuelve varios elementos químicos, entonces, y que están contenidas en el terreno. Entonces, eso hace que el agua contenga las sales que están en las rocas o, bueno, por donde pasa el agua. Y está relacionando, bueno, esa composición que aporta, ¿no? ¿Quién aporta? En las rocas, el terreno. Qué manera de complicarse ustedes, de no decir composición adquiere el agua que entra en contacto con las litofacies de la tierra, del suelo, de las rocas.
Cuando digo composición, se refiere a los componentes químicos que están en el seno del agua, producto de la solución o de la solubilidad de las sales. Eso es. ¿Ya? Ok, ¿Cuál nos toca? 3.2. Condiciones. Listo. ya. Bueno, específicamente el 3.2, condiciones para la solubilización de las sales en la naturaleza. Bueno, desde el punto de vista físico, los fenómenos que intervienen en la solubilización de las sales son la superficie de contacto, la difusión, el tiempo de contacto, temperatura, presión y velocidad de disolución. Empezando por la superficie de contacto, vemos la fineza del grano de la roca. Cuanto más fino es el grano de la roca, mayor superficie de contacto tendrá y por ende mayor concentración de elementos químicos, es decir, mayor concentración de sales. En otras palabras, esto tiene que ver con la longitud de trayecto del flujo. Va a tener más recorrido y por ende va a tener mayor superficie de contacto. Bueno, como segundo punto... A ver, espera, te hago la pregunta acá. En la primera. ¿Cuál de las dos tiene superficie de contacto mayor? En el gráfico tenemos, hay granos roca, dice. ¿Cuál de los dos tiene superficie de contacto mayor? Bueno, una fineza mayor. Cuanto ¿Cuál más... de las dos, digo? ¿Cuál de las dos, hija? Esta, la que... Ya, eso es lo que te estoy preguntando nada más. Perfecto, ya. Como segundo punto tenemos a la difusión. Cuanto más porosa es el grano de la roca, lo mismo, va a tener mayor área, mayor y va a solubilizar más. Es decir, que cuanto más roca sea, más porosa sea, va a ser más permeable y va a permitir con mayor facilidad al flujo pasar por un estrato. Bueno. Definiremos, o sea, en cada diapositiva te voy a hacer una pregunta. Definiremos difusión. La interposición de las moléculas de soluto en las moléculas de solvente. No entre las moléculas de solvente. Bien, ya. Es lo primero que tenías que haber dicho. El tiempo de contacto. Bueno, este fenómeno es muy importante, ya que y se da en las aguas estancadas, ya que al estar mayor tiempo en contacto entre el agua y la roca, tiene mayor concentración de sales, llegando a establecerse un equilibrio químico en el agua que las contiene. Es decir, mayor tiempo de contacto, mayor contenido de sales. Bueno, a ver, siempre estás hablando mayor contenido de sales. ¿Es así? Mayor cantidad de sales una vez disueltas o componentes químicos o elementos químicos o iones. Bueno, sería proporcional el contenido de sales, elementos químicos y por ende iones. Ya, está bien, ahora sí. Ya. Bueno, como cuarto punto tenemos la temperatura. A una mayor temperatura, mayor solubilidad. Aquí tenemos un ejemplo de 3 casos. El agua está aquí fría, tibia y caliente. Cuando añadimos el soluto en el disolvente, vemos que en el agua caliente se disuelve con mayor facilidad. Esto ocurre en todas las sales, excepto en 2, en el carbonato de calcio y en el carbonato doble de calcio y magnesio, en las calizas y las dolomitas. Bueno, como tercer punto tenemos a la presión. Bueno, sabemos que a una mayor presión, mayor solubilidad de gas, mayor presión del gas, mayor solubilidad del gas en el líquido. Aquí tenemos el gas anhídrido carbónico, en la que a una mayor presión favorece el ataque químico de los carbonatos.
Aquí vamos al carbonato, al anhídrido carbónico, en la que al solubilizarse con el agua forma el ácido carbónico. Este ácido carbónico disuelve a la roca, llegándose a formar cuevas o grutas. Bueno, ¿El ácido carbónico es el que disuelve a la roca? sí. Sí, dice. ¿El ácido carbónico? Sí. Pero si aquí tienes agua con ácido carbónico. ¿Qué es lo que disuelve a la roca? El ácido carbónico. O sea, es disolvente el ácido carbónico. Bueno, este compuesto que se ha llegado a formar por la solubilización ¿Y del... dónde está este compuesto que se ha llegado a formar? ¿Dónde está presente? Bueno, donde se llegue a formar más que... Pero aquí está tu reacción química, tu ecuación química. Retíralo eso de donde dice esta. Retíralo ese. No sé si es de vos o es, si yo hago negativo te va. ¿Esto? Ahora sí, ahí tienes la reacción química. Sí. Ahí tienes la ecuación química. ¿Dónde está el ácido carbónico disuelto? Aunque es el ácido carbónico, ¿dónde está? En el agua. En el agua. ¿Y qué es lo que disuelve la roca? ¿El ácido carbónico o el agua? El agua. Lo único que hace es aumentar o disminuir su solubilidad, la presencia de algún ácido en el agua. Eso es otra cosa. El ácido carbónico no es que disuelve a la roca, sino reacciona con la roca. Esa es otra cosa. Pero el ácido carbónico que usted me está mostrando aquí, producto de la reacción de la combinación del anhídrido carbónico más el agua, este ácido carbónico está presente en el agua. Y ese agua puede disolver más rápidamente a los carbonatos. Usted sabe que los carbonatos no son solubles, pero ese ácido carbónico que se ha formado producto de CO2 más agua, que está presente en el agua, podría aumentar la solubilidad cuando entre en contacto con el carbonato, podría hacerle más soluble, ¿me entiende? Esa es otra cosa. O podría disminuir su solubilidad. La presencia de algunas sales disueltas en el agua puede disminuir la capacidad de solubilización del agua frente a algunas rocas. Algún ácido puede disminuir o aumentar. Ayuda más bien. Si el carbonato no es soluble y su procedencia es de un agua con ácido carbónico que no está presente en el agua el ácido carbónico, sino producto del CO2 más agua. Ese es su origen del CO2 en el agua, CO2 más agua. Entonces, ahí el ácido carbónico, una cosa que le puedo decir, es débil, no es fuerte. Es un ácido débil, pero sí que podría ayudar a la solubilización. Esa es otra cosa. Cuidado, el ácido carbónico no disuelve a las rocas. Es el ácido carbónico presente en el agua, podría ayudar a que el agua tenga mayor capacidad frente a los carbonatos. Esa es otra cosa. Sí, no lo he explicado bien, licenciado. No es que, tú estabas segura de que el ácido carbónico disuelve a la roca. No estoy hablando de ácido carbónico como disolvente, está hablando del agua como disolvente. Dice, ¿de qué depende la solubilización de las sales? A ver, ¿de qué depende, Jessica? De la naturaleza de las sales. Ya, y después, composición del agua. en la que se va a disolver. En la roca, ahí está. La composición en la que se va a disolver la roca. Entonces, un agua H2O probablemente solamente no tenga gran capacidad para disolver. Pero si ya en ese agua existe algunos componentes químicos como el ácido carbónico, podría que el agua sea más soluble, o sea, podría disolver más rápidamente a la sal que cuando no tiene componentes, algunos otros componentes. Por ejemplo, la presencia del cloruro de sodio disuelto en el agua ayuda muchísimo
al agua a que tenga mayor capacidad de disolver otros minerales que son insolubles. Depende de la dispersión de este mineral disuelto en el agua. Es muy importante también saber eso. Porque ¿de dónde va a venir el ácido carbónico en el agua? No está el ácido carbónico en el agua, chicos. No está presente, el agua es H2O, pero tenemos en la atmósfera gran cantidad de CO2. El agua de lluvia entra en contacto con el CO2. Les he dicho, una parte reacciona, otra parte se queda. O sea, del CO2 total, que eso lo vamos a ver en el capítulo 9, del CO2 total, una parte reacciona para formar el ácido carbónico. Ahí está la ecuación química. Por favor, vean. Cuidado que cuando les diga ecuación química de la formación del ácido carbónico no sepamos. Ahí está CO2 más agua, produciendo ácido carbónico en el seno del agua. Si no hubiera CO2, el agua que llueve tampoco formaría el ácido carbónico. No habría ácido carbónico en el agua. Entonces, ¿qué nos da a pensar esto? Que siempre el ácido carbónico está presente en el agua, siempre. Desde el momento en que cae en forma de lluvia ya entra en contacto con el CO2, ustedes saben perfectamente que es el principal componente del calentamiento global de la Tierra, el que está ahorita en la atmósfera en todo momento. Si llueve ahorita entra en contacto con el CO2. Lo único que hace al llover es lavar, limpiar esa atmósfera que está con CO2. Y nuevamente deja de llover, nuevamente se va acumulando, o sea, tenemos grandes cantidades de CO2 en la atmósfera. Hace un mes que no ha llovido, creo, y tenemos gran cantidad de CO2. Por lo tanto, entra en el suelo agrícola el agua y hay CO2 en la zona de infiltración. También entra en contacto y forma nuevamente el ácido carbónico. O sea, nunca deja de haber ácido carbónico en el agua. Ahí es otra cosa. De ese ácido carbónico hay dos componentes muy importantes que están en el seno del agua debido a su disociación. Los carbonatos y los bicarbonatos, esos están ahí siempre en el agua. Entonces, para que no me vuelva a equivocarse, Helen, no es el ácido carbónico el que disuelve a la roca, es el agua con presencia de ácido carbónico producto de la reacción del CO2 más el agua. Sí, está bien. Bueno, finalmente tenemos el fenómeno de la velocidad de disolución, en la que la ley de Nernst nos dice que la velocidad de disolución de un cuerpo sólido es proporcional al déficit de saturación. Es decir, que a una mayor dilución, cuanto más diluida esté el agua, va a tener menor concentración de sales. A ver. ¿Qué es dilución? Que está, bueno, que tiene menor concentración del soluto en el agua. No. Bueno, añadir agua a una solución ya preparada. Añadir el solvente. Esa es la operación. No es la operación. Dilución. Sí. ¿Qué es temperatura? Ahora sí, conceptos. Ya me ha dicho que es difusión, ahora, ¿qué es temperatura? Es un grado de calor. Por favor, tienen que saber los conceptos, chicos. ¿Alguien me puede definir qué es temperatura? Es el grado, nivel térmico de un cuerpo, licenciada. Le falta lo más importante. ¿Para qué se pone el termómetro a su boca? Para medir la temperatura. Entonces, ¿qué es la temperatura? Sería la medición del nivel térmico de un cuerpo. Ese es.
Yo me pongo el termómetro a la boca para medir el contenido calorífico o energético que tengo en mi organismo. Medir, es importante eso. Es la medida del contenido calorífico de un cuerpo. Ese es el concepto de temperatura. Si no, no utilizaría ese instrumento llamado temperatura. ¿Para qué yo voy a utilizar termómetro en el agua? Voy a introducir, voy a sumergir en el agua y precisamente estoy midiendo el contenido calorífico, energético, energía en forma de calor siempre, de ese cuerpo llamado agua. Jessica, ¿qué es presión? Presión. Es la fuerza que se ejerce en un cuerpo, o, bueno, hablando de gas, a un gas. Definición. Estaba bien lo que estaba diciendo. La fuerza que se ejerce por ahí está. Estamos viendo. ¿Alguien? Presión. Conceptos básicos. Básicos, chicos. No sabemos. ¿Qué es presión? Dicen la fuerza que se ejerce sobre un área. Hola. La fuerza que ejerce un gas o un líquido sobre una superficie. Sí. Hola, Antonio. Un minutito, por favor, chicos. ¿Dónde estuvimos? Presión. Estábamos, fuerza. ¿Ya han visto? Chanchullo, ¿ya han visto qué es presión? A ver. Cualquiera. Si no me equivoco, es la fuerza que ejerce un gas, un líquido, un sólido sobre una determinada superficie. Sin necesidad de decir un gas, un líquido. La ecuación matemática de presión. Víctor Jesús, ya que me has respondido. Ha llevado Fuerza física, sobre- ha llevado en química. A ver, Fuerza ¿cuál es sobre la área. ecuación matemática? Presión es igual a fuerza sobre área, licenciado. Listo. Fuerza aplicada por unidad de área, nada más, pues. Fuerza aplicada por unidad de área. Puede ser un gas, lógicamente, la propiedad más fácil, medible, es en los gases. Cuando hablamos de presión, hablamos de la presencia de gas. Hablamos de la presión de gas. Y cuando hablamos de líquido, también hablamos de presión, porque también las moléculas en un líquido relativamente se mueven. ¿Por qué hablamos de presión en gases? Porque son moléculas que se mueven, están en constante movimiento y chocando primero entre ellas y luego con cualquier superficie donde generan o ejercen presión, ¿no? Nosotros estamos habituados fisiológicamente a los choques de las moléculas gaseosas contra nosotros. En este momento, ¿quién ve el aire? ¿Qué es el aire, Jessica? ¿Cómo se define el aire? Es una mezcla de gases. Mezcla de gases. Esos gases, nitrógeno, oxígeno, argón, están chocando contra nosotros. Y nosotros difícilmente desconocemos la existencia o desconocemos la existencia del aire. Pero sin embargo, sus moléculas nos están chocando y están generando presión. Por eso dice fuerza aplicada por unidad de área. En un punto de cualquier superficie choca y genera presión. Eso es. Pero cuando hablamos de presión, estamos hablando, en todo caso, ¿de qué gas presente en el agua, Jessica? Anhídrido carbónico. Del anhídrido carbónico. Es el que más está presente en el agua, chicos. Entonces, cuando tenemos gran cantidad de CO2, tenemos tenemos presión elevada, disuelve mayor cantidad de gases, eso hemos estudiado el capítulo 2, a mayor presión hemos dicho, el volumen de gas que se va a disolver en un volumen determinado de agua está en función de la presión que ejerce el mismo gas, ¿lo ve? Entonces, gran cantidad de gas
mayor presión, mayor solubilización de gases. Y es importante que el CO2, o sea, digamos, la importancia del CO2 en el agua pues es grande, porque el CO2 presente en el agua en forma de CO2 agresivo ataca al carbonato de calcio que está presente en el agua. Esa es la ecuación más importante entre el agua y el CO2, entre el calcio y el CO2. Eso lo vamos a ver en el capítulo, qué sé yo, en el capítulo 9. A ver, Jessica, si bien me ha pedido hacer esto, pensé que realmente lo primero que tendría que ver son los conceptos de cada una de estas condiciones. Primero, los conceptos. Tengo que saber bien cuando hablo de superficie de contacto, de difusión, de tiempo de contacto, de temperatura, de presión, de velocidad, de disolución. Son 2, 4, 6. 6 condiciones que ayudan o que influyen en la solubilización de las sales en la naturaleza. Vuelvo a decirles, ¿por qué es complicado la solución, el fenómeno de la disolución? ¿Por qué se lo considera complicado? Porque el agua entra en contacto con sales que son solubles y con sales que no son solubles. Así está en la naturaleza, pero toditas entran en solución, tanto las solubles como las insolubles, todas se disuelven en el tiempo. ¿Por qué? Porque existen fenómenos que se desarrollan en las aguas subterráneas de una manera bien completita que hacen posible o que tienen como consecuencia llevar componentes químicos o sales disueltas al seno del agua para formar la disolución, las rocas que estaban o a sales que formaban parte antes del suelo o de las rocas. ¿Dónde están las sales? Solo en el suelo y en las rocas. Esto es importante, este temita es importante porque con esto estamos terminando el origen de la composición química del agua. ¿De dónde? ¿Por qué hablamos de composición química del agua? Porque el agua entra en contacto pues con la superficie de la Tierra y con el interior de la Tierra y es donde realmente está disolviendo sustancias, minerales que hacen posible pasar al seno del agua componentes químicos. No hay otro origen, chicos, no hay un elemento presente en el agua que me provoque la turbidez, si no entra el agua en contacto con la superficie de la Tierra o al interior de la Tierra. Cuando es al interior de la Tierra, el agua subterránea es transparente, pero ahí tenemos un medio filtrante poderoso que es el terreno. En cambio, las aguas superficiales que escurren por la superficie siempre van a ser turbias. Esa es la diferencia entre las aguas subterráneas. Aguas profundas son transparentes. Aguas hasta 15, 20 metros todavía pueden presentar cierta turbidez. Además, pozos de 15 metros nunca se perforan. Pues, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se llama? Ustedes saben. Tiene una palabra importante, Daisy. ¿Qué es? Un pozo de 15 a 20 metros, ¿perforo? Un pozo de 100 metros, ¿perforo? Un pozo de 80, 60 metros, 80, ¿perforamos? ¿Qué dicen? Jonathan, Alex, ¿qué dice? Un pozo de 60 para abajo, ¿perforamos? No sabría decir. ¿Qué dicen, chicos? Sí, dice, perforamos. ¿Y un pozo de 15 metros? No, dicen. ¿Pero qué decimos? ¿Excavamos, dice? Un pozo de 15 metros se excava, excavación. Y un pozo más de 60 perforamos. No vamos a seguir. Imagínense como un pocito de 4 metros, ¿qué hacen? Excavan, ¿sí no ve? Y le ponen mampostería de piedra o le ponen anillos. Y lo extraemos con baldes o con roldana, no sé, tantos otros mecanismos de extracción del agua. Ok, chicos, son las 9:09. Me despido de ustedes. Estoy yendo a la misa del ingeniero Escalera, que en paz descanse. Me dio mucha pena realmente su deceso. Bueno, así es la vida y hay que pedir a Dios que reine a su lado del Señor, que descanse en paz.
Agentes ya de sanitaria que han fallecido. Éramos bien unidos, Armando, Juan Carlos, Gastón y mi persona en la carrera de ingeniería sanitaria. Recuerdo siempre las veces que hemos podido compartir con los colegas. Desde hace mucho tiempo que no lo hacemos. Siempre íbamos a un río, a una galería filtrante con Armando. No sé si alguno de ustedes que está repitiendo, no creo, pero Jessica no llegó a ir, ¿no? Íbamos por la zona de Punata a una galería filtrante. Armando explicaba lo que correspondía, yo explicaba en el río de lo que significaba la explicación a los chicos. Nos comíamos después a la vuelta un chicharrón por ahí. Y bueno, en varios semestres hemos hecho pasilladas, el ingeniero Rocha, el ingeniero Gastón, o sea, los sanitarios, ¿no? Prácticamente era una misión bien unida con los docentes y los estudiantes. Lindos momentos compartidos y eso es lo que queda. Al margen de que yo he sido muy allegada como amiga con Armando y también con Gastón. Mucho más con Gastón que con Armando. Con Gastón me conocí cuando iniciamos el semestre. En realidad nos conocimos el primer semestre y después me conocí con Armando. Entonces los sanitarios éramos muy unidos. Bueno, ahora nos abandonan, pues ¿qué vamos a hacer? Así nomás es la vida y hay que pedir por él una oración. Buenos chicos, vayan y estudien, por favor, preparen bien. Honraremos la memoria del ingeniero Armando Escalera en su materia. No sé si, bueno, ahora sí ya les van a cambiar de docente, pues ya no hay vuelta que dar, ¿no? Seguramente ya les van a nombrar a otros colegas docentes. ¿Ya? Están 33 estudiantes, 32 estudiantes están, ¿no? 32 estudiantes, ¿sí? No sé quiénes faltarán. 2 estudiantes han faltado, 3, listo. Nos vemos entonces el día jueves, por favor, a las 10:15. Continuamos con el capítulo 2. Quiero que, por favor, quienes van a hablar de fenómenos que modifican y fenómenos limitantes, por favor, les ruego, estudien muy bien. Son esos dos conceptos o esos 2 subtítulos los más importantes. Dice, fenómenos que modifican la composición química del agua, modifican. Y fenómenos limitantes, porque ese nombre de fenómenos limitantes. ¿Está bien? Nos vemos, chicos, el jueves. Buenos días. Hasta el jueves, ingeniero. Hasta luego, licenciada.